Muchísimas gracias, Ana No, Castellani, por favor. obviamente. Vamos ahora a nuestro móvil con Carla Ricciotti para entender este proyecto, cuán real es la idea de un peso real que englobe a las economías de Brasil y de Argentina. Muy buenas tardes, Carla. Hola Luciana, buenas tardes. Y para tratar de entender un poco si es posible que se pueda unificar una moneda entre el país vecino y la Argentina, ¿cuánto hay de posibilidades de que esto se concrete, al menos en lo inmediato? Estamos con el economista Federico Furiase. Federico, buenas tardes. ¿Es posible una moneda unificada, Brasil-Argentina, el peso real? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? Creo que esta medida tiene que ver más con algún proyecto para que esa moneda se use para el comercio bilateral, ¿no? No como una unión monetaria en el sentido de lo que hoy tiene la zona euro, ¿no? Ahora, pensando en esos términos, algo, digamos, de largo plazo, uno ahí tiene que analizarlo, diría, desde dos puntos de vista, ¿no? Siempre el tener una unión monetaria implica un costo, porque perdés. El Banco Central pierde la posibilidad de hacer política monetaria independiente, contracíclica, ¿no? Por ejemplo, tenés un shock internacional adverso y entonces bajás la tasa de interés o dejás depreciar tu moneda. En una unión monetaria eso no lo tenés porque queda, digamos, eso supeditado a el ciclo de los vecinos con lo que haces la unión monetaria. Y además hay un problema, cuando tenés una unión monetaria de economías que tienen distintos ciclos, que tienen productividades distintas, que tienen divergencia en lo que tiene que ver con la disciplina fiscal, bueno, esas diferencias ya no se pueden compensar con un movimiento de tipo de cambio o de tasa de interés, y entonces ese proceso se da con un ajuste nominal. Eso es un poco lo que pasó cuando uno analiza lo que pasó en la zona euro, donde tenés Alemania con un nivel de productividad, España, Grecia, Portugal con otro nivel de productividad más bajo y que tenían déficit fiscal, y esos problemas de competitividad, como no podían devaluar sus monedas, las economías afectadas tuvieron que hacer un ajuste nominal que es mucho más contractivo en términos de desempleo, caída del producto. Entonces, ese es el problema de la unión monetaria. Ahora, uno también tiene que entender que, ojo, Argentina hoy, producto de tener inconsistencias nominales y fiscales durante mucho tiempo, en términos de lo que tiene que ver con tasa real negativa, déficit fiscal, licuaciones. Bueno, hoy Argentina tampoco tiene autonomía monetaria, porque no pudo construir una moneda como sí lo hicieron nuestros vecinos, Brasil, Chile, Paraguay. Entonces, ese es el gran desafío que tiene Argentina, construir una moneda. El óptimo sería que se pueda construir una moneda sin ir a una unión monetaria y sin perder esa posibilidad de hacer política monetaria anticíclica. Federico. Luciana ya te está escuchando. Gracias, Carla. Muy buenas tardes, Federico. Gracias por recibirnos. Muy bien. Federico, para entender, a ver, ¿cuál sería si el peso argentino estuviera fuerte pero competitivo al mismo tiempo, estuviera en el valor que conviene a la productividad, a la competitividad argentina? ¿Cuál sería la ventaja de establecer una moneda común con un socio comercial como Brasil? Bueno, el problema es ese. El problema es que como Argentina no tiene una moneda, ¿esto qué significa? Que no tenemos una moneda en la que los agentes destinen sus ahorros en el largo plazo, porque no pudimos derrotar la inflación, ¿no? Entonces ese es el problema. Cuando Argentina tiene que devaluar para generar competitividad en las exportaciones, eso se da de una forma traumática, a diferencia de lo que pasa en Brasil, en Chile. ¿Por qué? Porque cuando nosotros devaluamos, como no tenemos una moneda, se acelera la inflación, el salario queda por detrás, el Banco Central tiene que poner las tasas de interés por las nubes para tratar de estabilizar y anclar las expectativas, y eso genera una recesión muy fuerte. Sí. Es lo que estamos viviendo los argentinos desde marzo de 2018. Bien, entonces, exactamente. Entonces, no es el momento primer para problema es que Argentina... Sí. Exactamente, porque Argentina tiene problemas para llegar a un tipo de cambio real competitivo, justamente porque no tiene una moneda. Bien, supongamos que avanzan los meses, los años, y Argentina efectivamente llega a una moneda sólida, fuerte. ¿Ahí tiene sentido pensar en una unión con peso real con Brasil? Bueno, ahí un poco eso es interesante, porque en realidad la parte, digamos, positiva por la cual serviría ir a una unión monetaria es porque, bueno, Argentina no puede construir una moneda. Entonces, vamos a un esquema más forzado,
Digo, algunos piensan dolarización, otros unión monetaria, y eso te permitiría, por la fuerza, tratar de construir credibilidad con los ajustes que uno tiene que hacer en términos fiscales para converger las tasas de interés de los vecinos. Entonces ahí sí tendría sentido. Ahora, si logramos tener credibilidad y pudimos tener una moneda creíble y al mismo tiempo creíble y derrotar la inflación, como hicieron el resto de los países, ahí pierde un poco de relevancia hacer esta unión monetaria, desde el lado de Argentina. Más allá de que puede tener algún sentido en términos de como el punto final de una unión aduanera, comercial, y en algo que puede terminar en una unión monetaria, y que solo se use una moneda común para el intercambio comercial con Brasil. Para entenderlo en el día de hoy, con la debilidad que tiene el peso argentino, la estrategia puede ser intentar fortalecer ese peso en esa alianza con el real, y entonces en el caso de turbulencias macroeconómicas en el resto del mundo tan globalizado, ¿estaría más compensado al estar apoyado también en Brasil y en su Banco Central? ¿Esto es muy doméstico pensarlo de esa manera? Bueno, ese sería el objetivo final, ¿no? Como Argentina no pudo generar las condiciones de credibilidad que necesita el Banco Central para tener una moneda estable, el peso estable, termina siendo una unión monetaria, en este caso con Brasil. El objetivo final sería ese: tratar de lograr con una unión monetaria lo que no podemos hacer por construcción propia de credibilidad. Y eso hacer ese atajo, pero porque muchos economistas los critican como si fuera completamente irrisorio ese plan. Para los ojos de un ciudadano común, en este caso yo, ¿es tan disparatado? Y creo que estamos muy lejos, digamos, porque para hacer una unión monetaria necesitas años y años de tratar de alinear lo que tiene que ver tus productividades, lo que tiene que ver con el sistema monetario, lo que tiene que ver con la disciplina fiscal, justamente con el país con el que te vas a tener la unión monetaria. Y eso puede llevar muchos años de estabilización. Fíjate lo que pasó con la zona euro. Los países que fueron a la zona euro y tuvieron la moneda común europea, tuvieron años de transición antes de ir a ese escenario. Y una vez que se da esa transición, bueno, lo bueno es que todos convergen en tasa de interés y de tasa de inflación. Pero para hacer eso y que sea sostenible, también tenés que converger en disciplina fiscal y productividad. Y ahí es el punto en que lo veo todavía lejos y muy maduro eso. Lo veo más como una señal de largo plazo en el contexto de una relación diplomática, diría yo, y más enfocado en lo que tiene que ver con un intercambio comercial. El óptimo sería que Argentina haga lo que hicieron el resto de los países. ¿Qué es? El resto de los países, hablo algo acá, ¿no? Chile, Brasil, que es tener consistencia fiscal, monetaria, un banco central independiente, para ir construyendo una moneda y que eso te permita dar estabilidad a mediano plazo. Pero claramente que eso es un camino de largo plazo. Ahora, una vez que logre eso, Argentina pierde sentido la idea de un peso real. Si Argentina logra ese camino... Pierde sentido en el... Exactamente, porque el mayor activo que te podría dar eso ya lo tenés. Claro. Lo que pasa es que hay muchos que cuestionan que Argentina, la verdad, y los hechos lo demuestran, no ha podido construir una moneda. Claro. Por problemas políticos, porque no puede sostener una consistencia fiscal. Entonces, eso va generando cada vez mayores problemas y eso es muy costoso, porque no solamente en términos de que Argentina no tener una moneda... Bueno, cuando tenés un problema del sector externo tiene que devaluar y eso genera una recesión muy fuerte y arrastra la inflación, sino que también que cuando nos tenemos que endeudar, nos endeudamos en dólares. Y entonces eso es una mochila muy complicada. Y fíjate que en 2020 cualquier alternativa política que venga... Claro, y eso es la restricción que te marca en 2020, la agenda política es esa. Hay dos mochilas que son la inflación y la deuda en dólares. Y fíjate que esos dos problemas que van a marcar y van a ser una restricción muy fuerte a nivel político tienen que ver con que no supimos construir una moneda. Y esos son los dos problemas que genera eso, ¿no? Federico, la inflación
y la deuda en dólares. Federico, Sí. Por un lado, el hijo de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, dijo que esto era un proyecto de largo plazo, no de corto. Y por otro lado, el Banco Central de Brasil relativizó completamente, dijo que no había conversaciones técnicas en función de esta idea que se había instalado en la Argentina, en la opinión pública argentina. Todo indica que si hay alguna conversación es de muy largo plazo. Ahora, Brasil, ¿qué se llevaría? Porque bueno, el peso argentino está mal, débil, podría necesitar de un socio como Brasil, pero el real brasilero, ¿qué ventaja tendría o qué se llevaría en esa idea del peso real? Bueno, justo estaba viendo eso, ¿no? El Banco Central de Brasil salió a publicar que esto era algo que es una agenda de muy largo plazo y que no implicaba nada en los hechos actualmente. Y justamente tiene que ver con eso, digamos. En ese sentido, la que se acopla a la credibilidad sería Argentina a la moneda brasileña, que la moneda brasileña ya es una moneda que ganó credibilidad. Claramente que Brasil tiene sus problemas macroeconómicos muy fuertes, viene de una recesión muy fuerte, tiene un problema fiscal muy importante, está tratando de pasar reformas estructurales que va a ser la agenda que va a tener Argentina a partir del 2020 en términos de lo que tiene que ver con una reforma, en lo que tiene que ver con previsional muy importante. Pero Brasil solucionó el problema de la inflación, tiene su moneda en reales y eso le da mucho más discrecionalidad y poder de reacción que hoy Argentina no lo tiene y que en una unión monetaria sí lo tendría Argentina y no Brasil. Por eso en ese contexto creo que hay asimetría de incentivos. ¿Crees que esta versión que se instaló y que de alguna manera ratificó Eduardo Bolsonaro tuvo que ver con este marco diplomático y un apoyo al presidente Macri? ¿Tuvo que ver con eso? Más que con una realidad del proyecto. Yo creo que sí. Sí, yo lo miraría como un gesto, digamos, en términos de una relación diplomática en buenos términos y un apoyo, digamos, en este año electoral tan particular y donde se juega tanto. Y en todo caso me parece que, digamos, falta mucho, es un proceso muy largo y de largo plazo llegar a lo que tiene que ver con una unión monetaria, ¿no? Bien, muchísimas gracias Federico Furiase por estas precisiones de un tema técnico complejo para la comprensión del común de la gente. Muchas gracias realmente. Gracias Carla también desde allí. Por favor, un placer. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.